Feliz sábado a todos los oyentes. Muy feliz sábado. Sean todos bienvenidos en Brasil también. Y a todos los oyentes en nuestros países que hablan español también. Estamos muy orgullosos y muy felices de estar aquí adorando a nuestro Dios con ustedes. En este momento inclinemos nuestros rostros para orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado. Te adoramos en canción, te adoramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y te adoramos porque eres nuestro Dios y eres todopoderoso. Siempre nos das y pruebes lo que necesitamos. En este momento queremos abrir nuestro corazón a ti y darte todo de lo que somos, porque nos has dado a nosotros todos. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias por proveer por nosotros cuando lo vemos y también cuando no lo vemos. Y esto lo pedimos todos y lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Grateful Living presenta Prueba siendo fiel. La historia de hoy. Oración contestada. Mi nombre es Martín Charles. Trabajé en la banca durante casi 18 años y el estrés y la presión de la industria comenzaron a desgastarme. Le pedí a Dios que me diera un nuevo trabajo que me ayudara con mis compromisos financieros y también pudiera pasar más tiempo con mi familia. Le pedí un nuevo propósito y que me ayudara a ser más fiel en devolver el diezmo y dar ofrendas. Tengo que admitir que cuando comencé a diezmar y ofrendar, en realidad me fue difícil económicamente. Sentí que no me alcanzaba, pero aún así continué haciéndolo. Estaba decidida a ver que las promesas de Malaquías 3:10 se hicieran realidad en mi vida. Durante ese tiempo, mi mejor amiga por 20 años perdió a su esposo por suicidio y una semana antes de que él muriera, ella había perdido el trabajo. Fue un momento difícil para ella. Traté de ayudarla financieramente, espiritualmente y de cualquier manera. Sabes, estoy pensando en volver a trabajar en alguna empresa. Sí, entiendo. Realmente no quisiera que vuelvas a trabajar en una empresa. Especialmente sabiendo todo lo que has pasado con tus hijos, pues es importante que estés allí para ellos en este momento. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, empieza una empresa de transporte. Sé que has estado ayudando a tu amigo en su negocio de camiones en los últimos meses y has aprendido mucho. Estuve pensando en la idea que me diste. En realidad tengo muchas conexiones en la industria y el potencial de ganancia es bueno. Y quiero que lo hagamos juntas. ¡Oh, sí! Lo haré contigo, lo haremos juntas. Generalmente soy bastante conservadora en relación a los negocios, pero para mi sorpresa inmediatamente acepté. Comenzamos nuestra empresa de transporte en toda el área metropolitana de Atlanta y tomamos la decisión de dedicar nuestro negocio al Señor. Declaramos que el negocio era suyo y nosotras sus servidoras. En nuestro sitio web hay un banner rojo en la parte superior que representa la sangre de Jesús. Es un recordatorio de que este negocio es de Él. En agosto de 2017 logramos nuestro primer contrato y en una semana recuperamos toda la inversión inicial. Nunca hemos tenido que invertir más dinero en el negocio y ha sido rentable siempre. Dios me ha bendecido más allá de todo lo que podía pedir o imaginar a través de este negocio. No solo pude dejar atrás el estrés de la banca, sino que tengo más tiempo para pasar con mi familia. Además, estoy en una mejor posición financiera que antes. Quiero invitarte a ser fiel a Dios. Él siempre es fiel con nosotros. Lo que Él promete, lo cumple. Prueba siendo fiel. Preparémonos para ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas.
eres mi refugio y mi fortaleza, mi socorro eterno, eres mi amigo. Cuando el mar se agitará, confiaré en ti, Señor. Si la tierra se abriera, confiaré en ti, mi Dios. Cuando el mar se agitará, confiaré en ti, Señor. Si la tierra se abriera, confiaré en ti, mi Dios. Cuando ya se pase lista, quiero que estés ahí. Canta conmigo. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the Savior shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el gran Redentor, y se pase lista, yo les responderé. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que temen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Solo Dios te puede salvar. Dios es el único con el poder para sacarnos del pecado, limpiar nuestras ropas, quitar las manchas y hacerlas blancas de nuevo.
Radiante
siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que en su trono está. Ante su gloria montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompe cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que en su trono está. Ante su gloria montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo. Solo en Cristo hay paz. Si paz mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, o Senhor
Feliz sábado, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios esta mañana. Infelizmente vivemos en el mundo que está un caos ahorita. Muchas personas sufriendo, luchando por su vida. Muchas personas en problemas financieros, problemas con relacionamiento. Hay dificultad por toda la parte y no importa la clase social que vives. Todo el mundo se encuentra en problemas. Si no es un tipo de problema, es otro problema. Pero ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan mejor para nosotros. En el pasado, Dios prometió que iba a enviar un Mesías. Y Él envió. Jesús vino a la tierra, vivió, nos dejó el ejemplo, murió, resucitó y regresó al cielo. Y ahora Él nos dejó la gran promesa que Él vendrá otra vez. Hermanos, si Dios cumplió su promesa de enviar el Mesías, ¿por qué dudar que Jesús no vendrá otra vez? Jesús viene pronto. Él nos prometió que Él estará con nosotros, no importa la dificultad que estás pasando. Él nos dijo en su palabra, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Hermanos, está ahí la promesa, que Él está con nosotros y que Él viene pronto. Pero Dios no hace las cosas sin avisarnos. Todo lo que estamos pasando ahorita, Él ya nos avisó en su palabra. Él nos dijo que en el fin del tiempo habrá hambre, habrá pandemias, habrá guerras, habrá huracanes, terremotos. Él ya nos avisó eso. Eso no es nuevo para nosotros. Pero Él también nos dijo en su palabra, en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo vi una materia en Facebook que la fe de muchos se está enfriando, que la gente está dejando de leer la Biblia y de buscar a Dios diariamente. Eso me da tristeza en el corazón, porque ahora que es el tiempo que más tenemos que buscar, que más tenemos que nos preparar, que no sea este el resultado de su fe. No reclame con Dios lo que está pasando en el mundo. Sea positivo y diga, aleluya, Cristo viene pronto. Y prepárate para las tribulaciones que está por venir, porque eso es solo el comienzo. Pero Dios nos prometió que Él no nos va a dejar, que Él va a proveer el pan de cada día, que Él va a estar ahí cuidando de ti y te dando paz. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, al sonar de esta trompeta, ¿dónde te encontrarás? Estarás junto al pueblo que Dios va a decir, que Jesús va a decir,
¿Yo no te conozco? ¿O te vas a estar junto al pueblo donde Jesús va a decir, vente hijo, para el hogar que te preparé? Piensa en esto. Y mi deseo esta mañana es que tome tiempo diariamente con Dios, en el estudio de la palabra, en conocer mejor a Jesucristo y a Dios el Padre, para que esté listo para este gran día. No desvalezca en tu fe diciendo, mis tatarabuelos ya esperaban en la venida de Jesús y hasta hoy no ha venido. Porque tú no vas a esperar a Jesús más que una vida. Una persona que descansa en el Señor a sus 30 años, ella ha esperado a Jesús por 30 años. Entonces, tome tiempo con Dios y prepárate, porque el día está pronto. Oremos al Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, Señor, llegamos esta mañana para entregar a ti nuestra vida más una vez. Para decirte, Señor, que rendimos delante de ti, que muchas veces hemos equivocado en nuestras vidas. Pero te rogamos perdón y te pedimos un nuevo comienzo. Queremos tomar más tiempo contigo diariamente y queremos ponerte, oh Dios, en primer lugar en nuestra vida. Y te pedimos, oh Padre, que nos dé esta sabiduría, que nos dé esta fuerza para buscar a ti y preparar para este gran día. Oro, oh Padre, por esta persona que nos está escuchando esta mañana. Sé con esta persona, derrame sobre ella tu Santo Espíritu. Ábrale los ojos para entender tu palabra y guíala, oh Dios, en tus caminos, para que tu nombre sea exaltado. Te entregamos, oh Padre, en tus manos esta mañana el pastor Quintiana que nos va a traer el mensaje. Llénalo de tu Santo Espíritu para que Él hable el mensaje que tú nos quieres traer esta mañana. Santo Dios, también entregamos en tus manos nuestras alabanzas para que tu nombre sea exaltado, Señor. Padre amado, tenga misericordia de tu pueblo por toda la parte de la tierra. Estés, oh Dios, con estas personas que están sufriendo con su salud. Muchos están luchando su vida debido a este virus del COVID-19. Muchos están luchando por su vida con un cáncer o quizás con una otra enfermedad que no sabemos. Pero tú la conoces todas, oh Padre. Pone tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. También oramos por tu evangelio para que llegue a los corazones de estas personas que están listos para recibir. Y también, oh Dios, el más importante, prepáranos para tu venida. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, pero creemos en tu palabra, que Jesucristo vino, murió, derramó su sangre por nosotros. Y es confiando en esta palabra que estamos aquí delante de ti, oh Dios, rogando que no nos desampare y ayúdanos a lograr esta victoria. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Tengo
Cristo, viviendo por fe, conectados por gracia con su amor y poder. Yo conecto mis días a la fuente de luz, pues yo quiero vivir conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Dios. En las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios. Quisiera pedirte de una manera especial que el tema de hoy pidas a Dios que no caiga en terreno vacío. Una de mis grandes luchas como pastor es cuando Dios le da un mensaje para el pueblo y el pueblo parece estar hasta cierto punto con sus pensamientos entenebrecidos. Esta semana el Señor ha puesto en mi corazón predicarles acerca del tiempo de la gracia y el tiempo del fin. Y si hay un mensaje, querida iglesia, que quisiera que atesoraras en tu corazón y que pudiéramos todo poner en práctica, es este. Con esto en mente quiero invitarte para que inclines tu rostro conmigo para orar y pedir la dirección de Dios al abrir su palabra. Oramos. Padre bueno, cuántas gracias te damos, porque en este día nos permites en una manera especial poder reunirnos a través de las redes sociales con todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos que hoy se están sintonizando para escuchar tu palabra. Señor, yo estoy aquí a través de una cámara hablándole a tu pueblo. Pero que tu Santo Espíritu en esta hora, en este momento, pueda tocar cada corazón que se está sintonizando con el mensaje de hoy. Despierta en nosotros, en cada uno de tus hijos, el deseo ardiente de prepararse para el encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de que vivimos en tiempos malos, de que hoy más que nunca, viendo los acontecimientos que están sucediendo sobre la faz de la tierra, es una clara evidencia de la cercanía de tu regreso. Tu palabra claramente dice que cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pero debemos prepararnos, debemos escuchar las palabras de advertencia y vivir sintonizados con el reino de los cielos. Te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de leer el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 16. Hay un pasaje que el apóstol Pablo escribió y hoy más que nunca estoy más que convencido que es muy aplicable al tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Y este pasaje dice así: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pablo tenía la intención cuando escribió este pasaje a los efesios de que la iglesia entendiera que habían tiempos peligrosos en los cuales el tiempo de gracia debía ser tomado en serio.
hoy más que nunca debemos de tener en cuenta la seriedad del tiempo en que estamos viviendo. Y cuando el apóstol Pablo dijo aprovecha bien el tiempo, no está diciendo aprovecha bien el tiempo para las cosas materiales de esta vida, claro, y podemos aprovechar bien el tiempo haciendo cosas útiles, pero no se refiere a esto, se refiere a la preparación, a la entrega, al compromiso de rendir nuestra vida por completo al Señor y tener garantizada nuestra salvación. El apóstol Pablo dijo que debíamos aprovechar el tiempo. Pero también en Mateo capítulo 24, versículo 34 al 39, Jesús habló acerca de los tiempos en que hoy estamos viviendo, que vivió también Noé y su familia y los antediluvianos. Si usted abre la palabra de Dios conmigo en Mateo 24, versículo 37 y 39 al 39, esto fue lo que dijo Jesús acerca del tiempo de los antediluvianos y el tiempo en que tú y yo estamos viviendo hoy. Miren lo que dijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que estaba pasando en los días de Noé que se parece o se parecería al tiempo del fin? Versículo 38 nos dice que era. Porque como en los días de los antediluvianos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Noten que el versículo 38 nos dice que el tiempo del fin será igual al tiempo que vivió Noé en su tiempo. Y lo que estaba pasando en su tiempo era que la gente estaba en su diario vivir. Estaban casándose, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban viviendo la vida como si nunca esa vida tuviese fin. Pero la palabra de Dios en el versículo 39 nos dice, y no entendieron. Dios les habló a través de Noé, Dios les dijo que se prepararan, pero el mundo antiguo estaba viviendo su vida, alejado de Dios. Es interesante que en una encuesta que estaba mirando los otros días, o que escuché, estaban diciendo que en esta pandemia la fe del cristiano ha tendido a disminuir en vez de aumentar. Imagínense ustedes que en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay pandemia, donde la gente lo único que le interesa es sobrevivir o vivir su vida. Algunos se casan, algunos comen en restaurantes, algunos se divierten, algunos la pasan bien, y de hecho no hay nada de malo en eso. Pero la realidad del caso es que todo este tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia prestada. Y dice la Biblia que los antediluvianos no entendieron. Pablo dice que vivimos en tiempos peligrosos. Pero nosotros muchas veces no hemos entendido. Y si quieres saber si hemos entendido o no, analiza tu propia vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? Realmente, si Dios viniera en este momento, ¿estarías salvo o estarías perdido? Dice la Biblia, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Y dice que así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta mañana quiero hablarte acerca de 5 tipos de personas que habían en el tiempo de Noé y que también habrá en el tiempo del fin. Tú y yo vamos a formar, quiéralo o no, en un grupo de esos tipos de personas. El primer grupo que encuentro cuando estudié la historia de la redención y vi la vida de Noé a través de las Escrituras, encontré algo sumamente fascinante. Encontré 5 tipos de personas. El primer grupo fueron los burladores.
¿Saben que cuando Dios habló a Noé, le dijo, prepara un arca, la tierra será destruida? En Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 6, dice la palabra de Dios que Dios habló a Noé y le dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. En otras palabras, Dios tenía la intención de extender su gracia por un tiempo, pero esa gracia sería un día cortada. Y no entendieron, dice la palabra de Dios. Se burlaban. Uno de los grupos que estaban en el tiempo de Noé eran los burladores. Saben que hoy en día, más que nunca, hay miles y cientos de millones de personas que ridiculizan a los cristianos, que creen que el cristianismo es un puro fanatismo, que es una pura mentira, y hacen todo lo que está en su poder para hacer lucir mal a los cristianos, a las personas que están tratando de llevarles el mensaje de las buenas nuevas. Hay personas que tratan por todos los medios de hacerlo lucir como ridículos. Y una de las notas que encontré acerca de los antediluvianos fue esta. Dice así el Review and Herald, página 65, dice así: Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, pero no creyeron en la predicción de Noé. Noten ahora lo que dice la inspiración. Se burlaron de sus advertencias. Quiero decirte que burlarse de las advertencias de Dios no es cuando tú te paras públicamente y dices, yo me burlo de Dios, yo no creo en Dios, ustedes viven una fantasía. Burlarse de las cosas de Dios es cuando Dios te revela una verdad y tú decides por tu propio placer ir en contra de la voluntad de Dios. Es más, la palabra de Dios lo pone de esta manera: la ira de Dios se revela a los hombres que tratan de detener la verdad de Dios y la justicia de Dios. En otras palabras, aquella persona que conoce la verdad, que ha leído de la verdad, pero automáticamente decide en su corazón hasta cierto punto hacer caso sumiso a lo que la palabra de Dios dice, esa persona se ha convertido en un burlador de la palabra de Dios. En el tiempo de Noé se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre la tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar la congéneres no tuvo éxito, aunque el patriarca trató de mostrarle el plan de Dios para salvar su vida, aunque el patriarca les estaba diciendo que el diluvio era eminente, esas personas decidieron burlarse intencionalmente. Mi pregunta para ti, querida hermano, querido amigo que nos estás mirando, ¿te burlas de Dios? La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Muchas personas hoy toman a la ligera la salvación. Muchas personas hacen caso sumiso al plan de preparar a ellos y preparar a su familia para el encuentro con Jesús. Es interesante que todos hablamos de Jesús. Es interesante que muchas personas hablan de Dios, pero realmente no están preparándose para el encuentro personal con Dios. Esas personas, de acuerdo a la inspiración, son burladores de la palabra de Dios. Noten lo que sigue diciendo la inspiración. Por más de 100 años perseveró en su intento por conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Cada golpe se daba en el arca equivalía a una predicación. Cada golpe, cada vez que Noé golpeaba allí en la madera para clavar un clavo, cada vez que Noé daba un golpe, les predicaba y les decía, prepárense para el encuentro con Jesús.
Quiero decirle que en el tiempo en que estamos viviendo, cada predicación que usted escucha, cada vez que usted tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios, es un golpe certero al corazón suyo y mío, donde Dios nos habla y nos dice, prepárate para el encuentro conmigo. Noé dirigía, predicaba y trabajaba mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba fanático. Quiero decirte que una de las cosas que vamos a ver a medida que se acerque más el tiempo del fin es que aquellas personas que realmente quieren prepararse para el encuentro con Dios serán tildados de fanáticos, serán llamados locos por muchos. Aquella persona que realmente es guiado por el Espíritu Santo será molesto para aquella persona que no lo es o no está guiado por el Espíritu de Dios. Cada golpe, cada martillazo era una amonestación de Dios para prepararse para su encuentro y poder salvar sus vidas con el Señor. En el tiempo de Noé no solamente habían los curiosos. También hay otro grupo. Hay un segundo grupo que estoy seguro que tú te debes de sentir identificado tal vez en este grupo. Y es el grupo de los que trabajaron en la construcción del arca. ¿Sabía que Noé no pudo construir el arca por sí solo? Muchas personas vinieron a ayudar a Noé a construir el arca. Muchos vinieron y ayudaron a cargar madera, ayudaron a mover los pesados troncos. Muchas personas ayudaron. Algunos murieron antes del diluvio y por eso no entraron en el arca, pero otros ayudaron y se perdieron. Porque ayudar en el arca o en la construcción del arca no es una garantía para salvarse. Querido hermano que me escuchas, escucha bien, muchas personas creen que porque tienen cargos en la iglesia, porque ejercen sus talentos en la iglesia, porque participan en las cosas de Dios y se pasan el sábado de mañana todo el día hasta que se pone el sol en la iglesia, creen que tienen la salvación garantizada por las obras que han hecho. La palabra de Dios claramente nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios. Y la salvación es esta. En esto consiste la vida eterna, dice la palabra de Dios, en que te conozcan a Jesucristo a quien tú has enviado. El trabajo en la iglesia no es lo que garantiza nuestra salvación. En el libro de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, las palabras de Jesús sonaban un poco duras, pero era la realidad que van a vivir muchas personas que se perderán. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, estas personas que ejercieron en un momento la función de liderazgo en la iglesia, tuvieron grande poder espiritual al punto que hicieron milagros, al punto que profetizaron, al punto que echaron fuera demonios. Pero miren las advertencias del cielo. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una de las grandes tragedias que hoy vivimos en la iglesia de Dios es que hay muchas personas que ejercitan sus talentos al Señor, pero viven una vida completamente vacía sin el Señor. Uno de los gozos más impresionantes que yo he tenido es el privilegio de predicar el Evangelio. Saben, uno de los privilegios, pudiera decirlo, el privilegio más grande que me ha pasado en mi vida es ser un pastor. Pero no siempre quise ser un pastor. Mi papá quería que yo fuera un pastor y desde pequeño me ayudaba para que yo de alguna manera u otra me involucrara en las cosas de Dios y predicara en las cosas de Dios. De hecho, la carrera que yo quería hacer era ser un chef, ser un cocinero.
Me apunté inclusive me anoté para una escuela de chef y mis padres inclusive me sacaron de esa escuela porque decían que yo no iba a ser un chef. Finalmente, un día estudié para pastor, pero para hacer la historia larga, corta, cada vez que habían predicaciones en la iglesia o había momentos impresionantes en la iglesia de evangelismo juvenil, allí, aunque yo decía que no, mi papá y mi mamá me llevaban para que me apuntara para que yo predicara. Un día, después de tanta insistencia, me puse a predicar, prediqué un sermón y en medio del sermón empecé a llorar. Me emocioné por las palabras del sermón. Cuando terminé de predicar, en la salida, había una señora ya mayor que me abrazó y me dijo, pobrecito, mi niño se emocionó. Y mi mamá venía detrás de mí. Y les digo esto, querida iglesia, porque si hay alguien que nos conoce bien a los hijos son los padres. Los padres conocen a sus hijos, por lo general conocen mucho a sus hijos. Podemos engañar a cualquiera, pero yo no podía por lo menos engañar a mi mamá y a mi papá, no los podía engañar. Y cuando salí, esa señora me abrazó y me dijo, pobrecito, mi niño se emocionó. Mi mamá que venía atrás le dijo, no, el niño no se emocionó, el niño estaba llorando porque está vacío por dentro. Tú puedes predicar, tú puedes dar estudios bíblicos, tú puedes abrir la Biblia y hacer un devocional, pero si tu corazón no experimenta una entrega total con el Señor, tú eres una persona que al final del día estás vacío por dentro. Trabajar para el Señor puede ser muy peligroso si realmente no tienes una vida íntima con Él. En el libro de Apocalipsis, si tú miras conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo del 1 al 4, a la iglesia de Éfeso, cuyo nombre quería decir la iglesia deseada, el ángel del Señor le escribe de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y esto es lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Noten que era una iglesia que realmente trabajaba duro. O si hay algo que cualquier pastor desearía es tener una iglesia que realmente pueda tener ese calificativo de que trabaja duro, por su arduo trabajo, por su paciencia, que no soporta lo malo, que ha reprobado a los que se dicen apóstoles y no lo son, que los hayas mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Noten cuántas cosas maravillosas ha hecho la iglesia. Hacía, pero reemplazó el hacer con el conocer. Reemplazó el hacer con una relación. Y noten la reprensión. Arduo trabajo por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El peligro de cualquier iglesia es que puedas trabajar para el Señor, puedas llamarte cristiano, puedas hacer un devocional en tu casa, puedas aparentar la vida cristiana y realmente no conocer a Cristo. En el tiempo de Noé habían las personas que trabajaron arduamente para el Señor en la construcción del barco, pero realmente eran solamente colaboradores. De Rafael Díaz dijo este pensamiento que quiero compartir con ustedes, dice así: las personas pueden tener su nombre registrado en los libros de la iglesia, pero eso no los hace ser hijos de luz. El tener el nombre en la iglesia te hace miembro de una iglesia, pero realmente no te hace un hijo de luz. Puedes disfrutar de posiciones honorables y recibir la alabanza de los hombres, pero eso no es los transforma en hijos de luz.
Debe haber una profunda obra de la gracia, el amor de Dios en el corazón. Y este amor se expresa mediante la obediencia. La gracia de Dios y el amor de Dios debe estar en el corazón. Muchas de las personas que trabajaron en el tiempo de Noé no tenían la gracia ni el amor de Dios, ni eran capaces de obedecer. Más bien ayudaron, pero no tenían una íntima relación con Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Si tú no estás conectado con Cristo en un nivel íntimo, no podrás salvarte. La salvación no está basada en lo que tú haces. La salvación es basada en aquel que tiene al Hijo. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Hay una nota de la inspiración que dice así: Satanás se deleita en encajar a miembros de la iglesia en líneas de trabajo, siempre y cuando descuiden su relación personal con el Señor, para hacerlos caer como peso muerto dentro de la iglesia. Satanás se deleita que tú te desgastes trabajando para el Señor arduamente y recibas el reconocimiento de todos y que todos crean que sin ti la iglesia no puede funcionar. Satanás se deleita en ver a personas que brillan dentro de la iglesia, siempre y cuando les robe la oportunidad a cada uno de ellos de tener un encuentro personal con el Señor. En 1 Corintios 9:27 el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Querida iglesia que me estás mirando, mi mensaje de hoy es un mensaje solemne de Dios. ¿De qué nos sirve pasar tantos años en la iglesia? ¿De qué nos sirve haber servido durante tantos años a nuestros hermanos, haber sido un heraldo para otros y al final venir a ser reprobado? Esas personas, Satanás las ha convencido que haciendo cosas pueden comprar su salvación. Muchas de las personas que ayudaron en el tiempo de Noé tal vez pensaron: bueno, tengo por lo menos un favor merecido con Dios, a lo mejor va a tener algún tipo de misericordia porque yo ayudé a mover aquel pesado tronco en la construcción del barco. En el tiempo de Noé estaban los burladores, estaban los que trabajaron en el barco, pero estaban también los que un día creyeron. Encontré interesante que cuando miramos la historia, talmente pareciera como si Noé predicó por 120 años y las personas ni siquiera se inmutaron. De hecho, eso no es correcto. Cuando miras el trasfondo bíblico y los comentaristas bíblicos lo que dicen y los escritos de la inspiración, dice que hubo personas que en algún momento fueron sensibles a lo que Noé estaba diciendo. Creyeron por unos momentos lo que Noé estaba diciendo. Pero les pasó lo que dice la palabra de Dios por el mismo Jesús, que pasaría con las personas en el tiempo del fin. Recuerden que el mensaje de Noé es el mismo mensaje para el tiempo del fin. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 24, versículo 48, dice la palabra de Dios así: pero así que aquel siervo malo
dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Jesús estaba contando una parábola a los discípulos acerca de alguien que fue encomendado de cuidar la viña de su amo, de su Señor, pero cuando su Señor se fue lejos y pasó el tiempo, dijo, mi Señor se va a tardar en venir, Él no va a venir cuando tan pronto, voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que yo quiera. Y al final, cuando vea que ya crea que se esté acercando el día, entonces vuelvo y hago las cosas correctamente y tengo todo en orden para que cuando mi Señor venga lo encuentre todo como tiene que estar. Solo que la palabra de Dios dice que aquel siervo malo y negligente fue hallado, fue sorprendido por su Señor porque vino de repente a él. Pero lo que decía aquel hombre, aquel siervo malo, era lo mismo que decían algunas personas antediluvianas. El Señor se tarda en venir. Es más, en el espíritu de profecías encontré algo que me hizo pensar profundamente en este asunto. Muchos quedaron desalentados al ver que su Señor se tardaba en venir. La espera y el desánimo desvaneció su corazón y la esperanza del regreso de Jesús fue apagada por la demora. Voy a volver a leer esta nota. Muchos quedaron desalentados al ver que su Señor se tardaba en venir. Hay muchas personas que un día se bautizan en la iglesia, vienen a la iglesia, sirven al Señor con un fuego increíble, dan todo por el Señor, pero después se vuelven como luces fugaces que desaparecen completamente. Y la razón por qué pasa eso y por qué sucede ese enfriamiento es porque en su corazón han llegado a la firme conclusión de que su Señor se tarda en venir. Muchos quedaron desalentados al ver que su Señor se tardaba en venir. La espera y el desánimo desvaneció su corazón y la esperanza del regreso de Jesús fue apagada por la demora. Gran tristeza invadió mi corazón cuando el ángel me mostró los nombres de los que se perdieron. Vi a muchos de ellos que brillaban en el firmamento apagarse porque no pudieron esperar al esposo. Una de las grandes tragedias para aquella persona que espera es desesperarse. Y hay muchos hermanos que con un corazón sincero creen en Jesús, aman a Jesús, pudiéramos decirlo. Pero como el tiempo pasa, como oyeron de sus antepasados, el Señor viene pronto. Recuerdo cuando yo era pequeño que oía a mi abuelito decir, Cristo va a venir en esta generación. No vamos a poder tener hijos, no van a poder casarse. Yo recuerdo cuando era pequeño decía, yo quisiera casarme, Señor, por lo menos aguanta hasta que me case. Porque ese era el pensamiento, ya estoy casado, ya tengo hijos. Y todavía estamos diciendo el Señor viene, pero la espera, la demora, muchas veces enfría nuestros corazones y nos coge de sorpresa o nos toma de sorpresa el no estar preparado. Y cuando menos nos los esperamos, el Señor puede venir para ti. De hecho, querida iglesia, el Señor puede venir para ti esta noche. Miren lo que dice la cita. Con gran tristeza invadió mi corazón cuando el ángel me mostró los nombres de los que se perdieron. Vi a muchos de ellos que brillaban en el firmamento apagarse porque no pudieron esperar al esposo. Mi corazón quedó quebrantado al ver que eran tantos los que habían perdido su salvación porque no habían aguardado por un poco más de tiempo. ¿Te imaginas el caos de perderse por no haber esperado un poquito más de tiempo, por no tomar en serio la salvación? En Lucas capítulo 12, versículo 46, Jesús contó una parábola de un hombre
o contó la anécdota de un hombre que realmente tenía el concepto de que el Señor se iba a demorar en venir. Y esto es importante que entendamos, querida iglesia, porque hoy estamos viviendo en medio de una pandemia. Hoy ninguno de nosotros sabe qué va a pasar si nos da el coronavirus, si vamos a poder sobrevivir o no vamos a poder sobrevivir. Realmente no sabemos. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, sabemos de muchas personas que mueren cada día mueren más de 1000 personas a través de la pandemia. Y miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá cuando menos tú te lo esperes. Tal vez tú estás pensando, bueno, cuando yo vea ciertos acontecimientos pasar en mi vida, entonces me preparo. Cuando vea que las cosas se están poniendo grises y negras, entonces arreglo mi vida personal con Cristo. Pero sabía, querida iglesia, querido amigo, que Dios puede venir para ti esta noche si cierras los ojos y descansas. Mateo 21, versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida. Una de las grandes tragedias que estamos viviendo hoy en día es que todo el mundo está tratando de sobrevivir. Y en la supervivencia estamos acabando con el regalo más maravilloso que es la salvación. Está bien que trabajes duro. Está bien que te ganes el sudor de la frente, con tu frente y que tengas lo que deseas, porque la Biblia dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero nada de la prosperidad de este mundo puede ocupar el primer lugar de prepararnos con el Señor Jesús. Es interesante que nos levantamos temprano para ir a trabajar. Es interesante que estamos dispuestos inclusive a ir a trabajar en medio de una pandemia, pero no queremos ni siquiera venir a la iglesia. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios así, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchas personas se están preguntando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Me imagino que en el tiempo de Noé las personas 3 años, 5 años, 10 años, 20 años oyendo a Noé predicar y diciendo para adentro de sí, ¿dónde está la promesa del regreso? Yo creí, pero realmente no está pasando nada. ¿Será que estará loco Noé? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, la preocupación de muchos es lo que dice este texto. Realmente, todo lo que han dicho nuestros padres del regreso de Jesús, toda la preparación que debemos hacer, cuántas veces hemos escuchado la segunda venida de Cristo, prepararnos para el encuentro con Dios, pero realmente es lo mismo y lo mismo y lo mismo y nada ha pasado. Es así desde el mismo comienzo de la creación. Pero quiero mostrarles a ustedes un texto que para mí fue impresionantísimo cuando lo encontré en la palabra de Dios. Y ese se encuentra en Ezequiel capítulo 12, versículos 21 al 23. Antes de leer el texto, déjenme darle un pequeño recuento de lo que estaba pasando con Ezequiel. Dios se le reveló a Ezequiel en visión y le empezó a hablar acerca del pueblo de Dios, dándole predicciones acerca de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Y en Ezequiel capítulo 12 hay algo que estremece mi corazón. Y es esto. El pueblo creía que las predicciones de Isaías, Miqueas y Jeremías no realmente parecían que no se iban a cumplir o que no iban a pasar. Es más,
algunos de ellos llegaron a pensar que estaba completamente anulada. Y aquí es donde el Señor le habla a Ezequiel, y esto es lo que quiero que ustedes lean, lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Noten lo que está pasando aquí. Dios le habla a Ezequiel y le dice, yo estoy oyendo que en mi pueblo están diciendo que lo que dijo Isaías, que las predicciones que dijo Miqueas y las predicciones que hizo Jeremías realmente no van a pasar. Y como tal vez no van a pasar, pues se han prolongado los días y va a desaparecer la visión porque todo lo que ellos dijeron realmente no va a acontecer. Pero para sorpresa Dios le responde. Versículo 23 dice así, dile por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán. Noten esto, la idea era que no iba a suceder nada, pero Dios le dice al profeta, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Dile pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. En otras palabras, lo que el pueblo está pensando que nunca va a pasar, que mi Señor se tarda en venir, tal vez ya se olvidó, tal vez fue una fábula, tal vez el profeta tuvo una mala digestión y empezó a tener una visión nublada y no estaba correcto. Los refranes que el pueblo había atesorado en su corazón de que nada de lo que se había predicho iba a pasar, el Señor le dice ahora al profeta, le dice, dile pues que se ha acercado aquel día y que el cumplimiento de toda visión se llevará a cabo. Es interesante que el ministerio de Ezequiel comenzó en el 593 antes de Cristo. Y para el 586 el juicio había llegado sobre la casa de Israel y todas las profecías de Isaías, Miqueas y Jeremías fueron cumplidas a través del ejército de babilónico con Nabucodonosor. O en otras palabras, en 7 años el pueblo de Israel fue sorprendido con algo que ellos pensaban que no iba a pasar inmediatamente. Cuando leo estas advertencias en la Biblia, cuando veo estas cosas en la Biblia, claramente llega a mi corazón la realidad de que vivimos en un tiempo prestado. Yo no sé cuánto tiempo más el Señor extenderá su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y tal vez se ha estado regando entre nosotros como pueblo de Dios. Todavía el Señor se tarda. Todavía no estamos en el tiempo del fin. Queridos, tal vez el Señor tenga que hoy hablarte a tu corazón y este mensaje es fuerte, pero viene directo de Dios. Tal vez el Señor te está diciendo, dile a mi pueblo que los días se han acercado y el cumplimiento de toda visión está pasando. Querida iglesia, si hay algo que tenemos que hacer hoy más que nunca es prepararnos porque el Señor vendrá y vendrá más pronto de lo que tú y yo pensamos. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por qué los días de la venida del Señor aparentemente se han alargado es porque la gracia y la misericordia de Dios se está extendiendo para que hoy tú puedas tener una certera salvación si entregas tu corazón completamente al Señor. Estoy seguro que para muchos, si Dios hubiera aparecido hoy o ayer, no habrían alcanzado su salvación. Pero hoy tienes la linda oportunidad de tomar
nuevamente un compromiso con el Señor y no solamente ser un miembro participante de cargos en la iglesia, sino vivir el cristianismo en una entrega total donde puedas decir: yo conozco a Jesucristo porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20, está mi cuarto grupo. Los que dijeron: mañana me preparo. Creyeron, pero dijeron: la cercanía todavía demora. Y en Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20, hay esta ilustración que nos sacude a todos si prestamos atención, y espero que el Espíritu de Dios te sacuda con estos textos. Y dijo: esto haré. Un hombre rico que había tenido la fortuna de irle bien en los negocios. Tanto así que tuvo tanto éxito que esto fue lo que dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tengo guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Pero viene en el versículo 20 lo que dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Muchas personas son necios porque están engrandando sus graneros con el propósito de que su alma repose. Pero no se están preparando con el Señor. Jesús puede venir para ti hoy. Jesús puede venir con un simple paro del latido de tu corazón. Esa es la que dice la palabra de Dios. Aquel hombre había experimentado todas las riquezas y había acumulado todas esas riquezas para años futuros. Pero esa noche, la puerta de la gracia quedó cerrada para él, para salvación o para perdición. En Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, dice la palabra de Dios así: mira también por vosotros mismos que vuestro corazón no sea guardado de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo que está diciendo la Biblia, querida iglesia, es: trabaja, vive, disfruta la vida, pero no dejes que estas cosas de la vida te consuman al punto que cuando mires atrás tengas la venida de Cristo encima y no te hayas preparado para el encuentro con tu Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Si hay una exhortación que la palabra de Dios te invita hoy, es que velemos, que oremos con diligencia, prestando atención a todas estas cosas para poder estar en pie cuando Jesús venga. En Hechos capítulo 24, versículo 25, aparece una historia clásica de Felipe, del gobernador Félix. El gobernador Félix, en el capítulo 24 de Hechos, versículo 25, el apóstol Pablo estaba allí en prisión y Félix vino para escuchar las palabras de amonestación del Señor para su vida. Y dice la palabra de Dios así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo que Félix nunca supo, o lo que no tenía ni la menor idea,
de que esa ocasión que Pablo le estaba hablando de el juicio del dominio propio y de la venida de Jesús sería la última vez que él escucharía el mensaje de salvación. Yo no sé cuándo va a ser la última vez que vas a escuchar el mensaje de salvación, pero ciertamente si me estás oyendo hoy es porque Dios te está hablando nuevamente para que te prepares para el encuentro de su venida. Hace algún tiempo atrás leí una historia cómica. No sé si fue verdad o no, pero tiene un punto muy relevante y va así. Un granjero que amaba a su mula estaba muy preocupado porque su mula se enfermó. Y llamó al veterinario que le recetara una pastilla, le recetara algo, y el veterinario le recetó una píldora, una pastilla. Solo que la pastilla era muy grande y cada vez que trataba de dársela a la mula, pues la mula la escupía y no se la tragaba. El granjero miró la píldora y se preguntó, ¿cómo puedo darle esta enorme pastilla a esta mula? Y llamó al veterinario y él le respondió, es fácil. Simplemente encuentre un trozo de PVC, de tubo, lo suficiente grande para que pase la píldora, coloque en un extremo de la tubería en la boca de la mula y coloque la píldora en la otra y sople. Antes que la mula sepa lo que sucede, se lo habrá tragado. Le pareció que era una buena idea, así que compró un pedazo de PVC, puso la pastilla en un lado, le abrió la boca a la mula, le puso el PVC dentro de la boca. Y al día siguiente, el granjero apareció en la oficina del veterinario con un aspecto muy enfermo, parecía muy enfermizo. El veterinario, cuando lo vio, le dijo, te ves horrible, ¿qué te pasó? Y el granjero le dijo, la mula sopló primero. Algunas cosas tienen que ser hechas a tiempo y rápida, antes que la mula de la vida sople primero. La realidad del caso es que hoy tú tienes la oportunidad y debes actuar de inmediato. Hoy tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios que es transformadora y puede transformarte y empezar a tener una relación íntima con el Señor si no la has tenido. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de la salvación. En tiempo de aceptable te he oído. Hoy es el día aceptable, querido amigo. Hoy es el día aceptable, querido miembro de la iglesia, que te has enfriado y te has dejado resbalar en este mundo. Hoy es el día aceptable si estás desanimado o estás curioso por las cosas de este mundo. Hoy es el día aceptable de la salvación y Dios te está llamando para que te entregues completamente a Él. Porque el que ha de venir no tardará, porque Él no retarda su promesa. Pronto, muy pronto veremos al Señor. Por último, en los días de Noé, estaban las personas que fueron como Noé. Noé nunca había experimentado ver la lluvia. Pero cuando el Señor habló, creyó por la fe y Dios no solamente le permitió entrar en el arca por su fe y su confianza en las promesas de Dios, sino que 20 años antes del diluvio le dijo, y voy a salvar a tus hijos y voy a salvar a tus nueras
y vas a entrar tú y toda tu familia en el arca. Dios, el plan de Dios no es que te salves tú solo, el plan de Dios es que salves también contigo a toda tu familia. Y cuando Noé escuchó la voz de Dios, obedeció. Y tal vez tú me digas, pastor, pero ¿cuánto tiempo esperó Noé? ¿Pero qué es más difícil? ¿Quién sale mejor? ¿El que tiene que esperar y se desanima y se pierde, o el que tiene que esperar confiando en Dios y se salva? Quiero terminar con la última nota. Ojalá que, o es mi deseo, que esta nota te haga reflexionar. Dice así: llegó el momento cuando la última invitación de Noé se extendió a la raza culpable. La misericordia y los límites de Dios tienen fin. Una vez más les suplicó que prestaran atención al mensaje de las advertencias y que buscaran refugio en el arca. Extendió sus manos suplicante y con voz saturada de simpatía, con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, le comunicó que su obra estaba terminada. Pero las burlas, los escarnios y los insultos pronunciados en alta voz y más decididos que nunca se amontonaron sobre Noé. El entusiasmo y el fanatismo y la locura llenaron sus oídos. Se despidió de ellos. Junto con su familia entró en el arca y Dios cerró la puerta. Que se cerró detrás de Noé, dejó al mundo afuera. Hubo una puerta que se cerró en el tiempo de Noé. Hubo otra puerta que se cerró para los incrédulos en la ocasión de la destrucción de Sodoma. Pero hubo una puerta que se abrió para Lot. Hubo una puerta que se cerró para los habitantes de Tiro y otra puerta que se cerró para los habitantes de Jerusalén. Hay una puerta abierta hoy y es la puerta de la gracia para aquel que cree en el Hijo de Dios. Pero esa puerta pronto será cerrada y se repetirá la misma historia que ocurrió con los antediluvianos. Si tan solo tuviéramos la fe de Noé y obedeciéramos la voz de Dios que con gemidos indecibles nos llama a entrar al arca de la salvación, estaríamos a salvo, pues providencia divina a nuestro favor ha sido hecha para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pronto la puerta de la gracia será cerrada y quedarán selladas para la eternidad el destino de la humanidad. Pronto se escuchará por todo el universo la voz de Dios que dirá: mi obra ha terminado. Queridos, yo espero que cuando Dios deje de interceder en el santuario celestial por ti, cuando caiga al suelo las vestiduras sacerdotales y Él se vista como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando se pronuncien las palabras del Señor que diga: el que es limpio siga siendo limpio, el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio siga siendo sucio. Espero que cuando la voz de Dios
se oiga y diga, mi obra ha terminado, tú y yo podamos encontrarnos dentro del arca de la salvación. Hoy es el día aceptable del Señor. Hoy el Señor te está llamando no para que vivas una vida mediocre cristiana, mente hablando, sino para que puedas gozar una vida auténtica con el Señor, para que seas el pueblo bienaventurado que espera la gloriosa aparición del Señor Jesús. Porque ten la seguridad que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Por lo tanto, no esperes más. Es hora de decidirte. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre bueno, gracias te damos porque has hablado a nuestro corazón y nuevamente venimos ante tu presencia, dándonos cuenta de la bella oportunidad que tenemos en nuestras manos. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos tomado a la ligera la salvación. Perdónanos si realmente, teniendo los privilegios y la bendita esperanza del regreso de Jesús, hemos sido indiferentes. Ayúdanos a tomar conciencia de que debemos prepararnos para el encuentro contigo. Ayuda a cada una de las personas que nos está mirando y escuchando que haga un compromiso con el cielo de prepararse, no solamente ellos, sino a su familia, para que cuando tú vengas puedan decir, he aquí nuestro Dios al cual hemos esperado y Él nos salvará. Que ese sea nuestro mayor regalo. Oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Cristo